Mi primera Biblia presenta La historia de Josué. Después de la muerte de Moisés, los israelitas le guardaron luto por 30 días. Josué, hijo de Nun, quien era el asistente de Moisés, fue nombrado como el nuevo líder de Israel. Dios le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Cumple con cuidado todo lo que está escrito en el libro de la ley. Así prosperarás y tendrás éxito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, Josué le ordenó a los jefes del pueblo que vayan por todo el campamento a decirle a la comunidad que preparen provisiones, porque dentro de pocos días cruzarán el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios le dará como herencia. A la tribu de Rubén, tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo que recordaran las palabras de Moisés y los mandó a obedecer las leyes que Dios mandó. Ellos le respondieron: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Ellos estaban en el territorio de Sittim, al lado del río Jordán, frente a la tierra de Jericó. Jericó quedaba muy cerca de Canaán. Josué envió secretamente a 2 espías con la siguiente orden: quiero que vayan de espías a explorar la tierra que está al otro lado del río. Irán a la ciudad de Jericó. Averigüen qué tantos soldados hay, qué tipo de armas usan y qué tan fuertes son. Luego regresen y me cuentan todo lo que vieron. Los 2 hombres asintieron con la cabeza. Más tarde, los espías lograron entrar en Jericó. La ciudad estaba rodeada de murallas altas y anchas. Notaron que estaban bien protegidas y que los guardias hacían patrullas sobre ella. Estando allí, los 2 hombres pasaron junto a un grupo de soldados. Los soldados se preguntaban: ¿quiénes son esos 2 forasteros? Parecen israelitas. ¡Deténganse! ¡Espías! Los 2 espías corrieron por las estrechas calles, buscando dónde esconderse. ¡Psst! ¡Por aquí!, le susurró alguien. Los espías vieron a una mujer señalando una puerta y se escondieron en la casa de la mujer. Esta mujer trabajaba en lugares de muy mala fama. Era una ramera. Su nombre era Rahab. Los espías permanecieron escondidos en la casa de ella. Cuando el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas se infiltraron en su tierra, ordenó a los soldados que buscaran por toda la ciudad. Pronto llegaron a la casa de Rahab, donde se escondían ellos. Allí, ellos tocaron la puerta.
Cuando Rahab se dio cuenta de que eran los soldados, rápidamente subió a los espías a la azotea de su casa y los escondió entre los manojos de lino que tenía allí. Los soldados le dijeron a Rahab: ya sabemos que tienes aquí a los espías. ¿Qué no ves que vienen a espiar nuestra ciudad y vienen de Israel? ¿Qué? No. ¿Eran espías? Sí. ¿Israelitas? Sí. No sabía quiénes eran ni de dónde venían. Ellos salieron cuando empezó a anochecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde fueron. Vayan tras ellos, tal vez los alcancen. Los soldados fueron tras los espías, por el camino del río Jordán. Cuando los soldados se fueron, Rahab subió al techo y les dijo a los espías: yo sé que Dios está de su parte y que les entregará esta tierra. Todos los habitantes de esta ciudad están muertos de miedo ante ustedes. Todos aquí saben cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído de cómo destruyeron completamente a los amorreos Sihón y Og. Por eso le tenemos un gran temor a ustedes. Yo sé que el Señor es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, les ruego que ahora mismo juren en el nombre de Jehová que serán bondadosos conmigo y con mi familia, así como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Por favor, juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este lugar. Entonces, Rahab bajó por la ventana una soga roja para que los espías escaparan, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Rahab les dijo: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndense allí por 3 días hasta que ellos regresen. Ellos dijeron: después de que nos hayamos ido, amarre esta misma soga a la ventana. Cuando tomemos la ciudad, sabremos cuál es la casa. La salvaremos a usted y a los miembros de su familia que permanezcan en su casa, pero la cuerda debe estar puesta en la ventana. Ella asintió con la cabeza. Los hombres ataron la soga y salieron de la casa. Al bajar, Rahab se despidió y ató la soga roja a la ventana. Mientras tanto, ellos se dirigían a la montaña y permanecieron escondidos durante 3 días. Los hombres regresaron muy contentos a donde estaba Josué y le relataron todo lo que les había sucedido. El lugar es nuestro. Dios nos la va a entregar en nuestras manos, porque todos los de Jericó nos tienen miedo. Con esta noticia, el pueblo de Israel tomó ánimo, fuerza y valor para entrar lo más pronto posible a la ciudad de Jericó. Muy de mañana, los israelitas partieron de Sitín y acamparon en la orilla del río Jordán, el cual era lo único que dividía a los israelitas a la ciudad prometida, Canaán. Después de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean a los sacerdotes llevando el arca de pacto del Señor, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ellos. Así sabrán por dónde ir. Sin embargo, deberán mantenerse como a 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Ok. Después, Dios le dijo a Josué: este es el día que comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo, como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca de pacto. Dios le dio instrucciones a Josué, y éste le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes.
y a los sacerdotes le dijo: carguen el arca de pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Y luego añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que seguro expulsará a los cananeos. El arca de pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca de pacto pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un enorme muro. Algunos israelitas no creyeron esas palabras, pues era imposible cruzar el Jordán a pie, porque las aguas se desbordaban. Al día siguiente, Josué les ordenó a los sacerdotes que llevaban el arca que entraran al río Jordán. Tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, estas dejaron de fluir, y las aguas formó una inmensa pared. Un camino seco se formó frente a los sacerdotes, tal como sucedió en el Mar Rojo. Aún no. Caminaron hasta la mitad del río. Ni una gota de agua los tocó. Estaban completamente secos. Entonces, Josué les dijo a la gente que lo siguieran. Una a una, las familias, camellos, burros y el ganado atravesaron el río Jordán ese día. Al caminar, pasaban junto a los sacerdotes que llevaban el arca. El pueblo de Israel tardó todo el día. Cuando terminaron de cruzar el río, Dios le dijo a Josué que elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y que les ordenara que cada uno tome una piedra, que la tomaran exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecían de pie. Así lo hicieron. Mientras cada hombre se llevaba una piedra, Josué colocó 12 piedras en medio del río Jordán, donde se detuvieron los sacerdotes. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Todo se hizo tal como Dios había mandado. Luego Dios le dijo a Josué que les ordenara a los sacerdotes que salgan del Jordán. Así lo hicieron. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. No, todavía. Las 12 piedras que tomaron los hombres las colocaron como un monumento conmemorativo, y Josué les dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿por qué están esas piedras aquí?, ustedes les responderán diciendo que Israel cruzó en seco el río Jordán, de la misma forma que el Señor hizo con el Mar Rojo. Esto es para que todas las naciones de la tierra conozcan y sepan que el Señor es todopoderoso, y para que ustedes aprendieran a temerle para siempre. Y en efecto, cuando los reyes amorreos y cananeos se enteraron de que el Señor había secado el río Jordán para que los israelitas cruzaran, entraron en pánico y no se atrevían a hacerles frente. Más tarde, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Después de esto, el pueblo comenzó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento, dejó de caer maná, y durante todo ese año, el pueblo se alimentaba con lo que producía. Cierto día, Josué estaba cerca de Jericó. Allí se veían los grandes muros, y notó que las puertas estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía entrar ni salir. ¡Largo de aquí!
Josué levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, con una espada en mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿Quién eres? ¿Eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? De ninguno de los dos, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Josué inmediatamente se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Josué obedeció, y Dios le dijo a Josué: Josué, debes saber que ya he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros, pero deben seguir mis instrucciones para tomar posesión de la ciudad. Si me obedecen, las murallas de Jericó caerán en la tierra ante sus ojos. Ahora, escucha con atención lo que deben hacer. Dios le dio todas las indicaciones a Josué para prepararse para la batalla. Ya teniendo todas las indicaciones, Josué preparó al pueblo. El pueblo debía hacer un desfile alrededor de los muros de la ciudad de Jericó por 7 días. Primero le dijo a 7 sacerdotes que ellos se encargarán de tocar el chofar. Es como una trompeta. Otros sacerdotes estaban encargados de llevar el arca de pacto. Los soldados, ellos debían marchar al frente y en la retaguardia de ellos, mientras el pueblo marcharía atrás. Josué también les explicó que durante los primeros 6 días tendrían que dar únicamente una vuelta por día a la ciudad, que todos debían permanecer en silencio y el único sonido sería lo de las trompetas. Los muros de Jericó estaban repletos de soldados con las mejores armas, listos para la batalla. Todos estaban viendo lo que los israelitas estaban haciendo, pero al ver que solo estaban dando vueltas, se preguntaban: ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué significa esto? ¡Qué raras son esa gente! Un desfile no es una batalla. Y así, el pueblo de Israel marchó en silencio. Solo se escuchaba el sonido de las trompetas. Dieron la vuelta a Jericó y volvieron a su campamento. En el día número 2, volvieron a desfilar exactamente de la misma forma. En silencio, solo se escuchaba el sonido de las trompetas. Así, otra vez el rey y los soldados se asomaban preguntándose qué es lo que iban a hacer. Pero nuevamente seguían dando la vuelta y volvían a su campamento. Y así hicieron lo mismo en el día 3, 4, 5 y 6. A medida que los días pasaban, los de Jericó, algunos le dejaron de tomar importancia y se iban, hasta que llegó el 7º día. Muy temprano en la mañana, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª y última vuelta, Josué les dijo a todos ellos: es momento de gritar. Dios nos ha entregado la ciudad de Jericó. Lo único que deben recordar es que no deben tomar nada de Jericó, para que ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de desgracia. Los únicos que serán salvados serán Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella salvó la vida de nuestros espías. Fuera de esto, nada se salvará de esta ciudad. Todo el oro, plata, bronce y hierro pertenece a la casa del Señor. Ya saben, ahora empiecen a gritar. Griten lo más fuerte que puedan.
Todos empezaron a gritar y a hacer mucho ruido. Y de repente, la tierra empezó a sacudirse cada vez más fuerte. De pronto, un terremoto sacudió las murallas de Jericó y éstas se derrumbaron al piso. ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! ¡Ataquen! Los israelitas avanzaron sin ceder ni un centímetro y tomaron la ciudad. Mataron a filo de espada a todas las personas y animales que habían allí. Destruyeron todo. Los jóvenes espías fueron directamente a donde estaba la ramera Rahab y la rescataron junto a su familia y pertenencias y los llevaron a un lugar seguro. Dios había advertido que no tomara nada de Jericó para sí mismo, para que no trajera desgracia a los israelitas. Pero hubo un hombre que no obedeció esas palabras. Finalmente, la ciudad estaba totalmente destruida. Jericó permanecía el país de Canaán. Dios destruyó esta ciudad porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo y practicaban ampliamente sacrificios de niños en honor a sus dioses. Y Dios no quería que esta práctica influenciaran a Israel. Por ello, los cananeos debían ser destruidos. En ese momento, Josué hizo un juramento de que aquel que se atreva a reconstruir esta ciudad será maldito en la presencia del Señor. Y así, Dios cumplía poco a poco sus promesas, solo si obedecían, y demostró que estaba abierto a aquellos que se volvían a Él, así como lo hizo con Rahab. Antes de conquistar a Jericó, Dios había advertido que no tomaran nada de allí para sí mismo. Pero hubo un israelita que desobedeció esa orden. Su nombre era Acán. Acán guardó para sí mismo parte del botín que Dios había mandado a destruir. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres a explorar la tierra de Jai, porque esta sería la próxima ciudad para conquistar. Jai se encontraba frente a Betel y muy cerca de Jericó. Josué les dijo a los hombres: vayan a explorar la tierra y tráiganme informe de cuántos soldados hay. Los hombres fueron desde Jericó hacia Jai. Poco tiempo después, regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. Tenemos a Jai. Será muy fácil conquistar esa tierra. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar el pueblo para ir allá. Envía a 2 o 3 mil soldados. Unos pocos hombres serán más que suficientes para que tomemos esa ciudad. Y así, por esa razón, Josué envió a 3,000 soldados para conquistar a Jai. Cuando el ejército israelita iba llegando a la ciudad, ellos iban confiados que ganarían esta batalla, porque decían que Dios estaba con ellos. Pero de repente, el ejército de Jai apareció y los atacaron. Allí murieron 36 israelitas. Ellos gritaban: ¡Oh no! ¿Qué está pasando? ¡Nos están derrotando! ¡Retirada! Cuando se retiraban, fueron perseguidos desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Los soldados regresaron, tristes, porque fueron vencidos. Cuando el pueblo se dio cuenta de esto, se desanimaron y se llenaron de miedo.
Ante esto, Josué y los jefes de Israel, al enterarse, rasgaron su vestidura y se postraron rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Ellos echaron polvo sobre su cabeza, demostrando lo triste y consternados que estaban por lo ocurrido. Y Josué le reclamó a Dios: ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán para luego entregarlo en las manos de los cananeos? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dios, por favor respóndeme. ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Cuando se enteren de todo esto, todos los cananeos se volverán contra nosotros y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran nombre, Señor? ¿Qué será, Dios mío? Josué, le contestó Dios: ¿qué haces ahí postrado? Levántate. Los israelitas han pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Debes saber que hay anatema en el pueblo. Anatema quiere decir maldición. Fueron contra lo que ordené y se han apropiado de objetos que debían ser destruidos de Jericó y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Si no destruyen el anatema que está en medio de vosotros, yo no seguiré a su lado. Así que, levántate, Josué, purifica al pueblo, diles que se santifiquen para presentarse ante mí mañana, que se presenten por tribus, que yo señalaré quién es el culpable. Josué reunió al pueblo y le dijo: pueblo de Israel, purifíquense. Hay un pecador entre nosotros. Alguien desobedeció la orden de Dios y robó objetos condenados e impuros de Jericó. Por culpa de ese robo, fuimos derrotados. Pero Dios nos revelará a todos quién es el traidor. Mañana sabremos la verdad. En ese momento, Acán podía confesar su pecado, pero decidió permanecer en silencio. Somos demasiados. Nunca podrán darse cuenta que tomé ese botín. Al día siguiente, muy de mañana, Josué mandó a llamar una por una a las tribus de Israel. La tribu que fue señalada es la de Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron. Luego fue señalada el clan de Zera. Acán se estaba dando cuenta que cada vez más Josué se estaba acercando a descubrirlo. Pero aún así, él no dijo nada. Entonces, del clan de Zera, pidió que se acercara la familia de Zabdi, quienes eran justamente la familia de Acán. Josué hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y Josué les dijo: alguno de ustedes es el responsable de la desgracia de Israel, y ese pagará lo que ha hecho. El hombre que quebrantó la alianza con el Señor es Acán. ¿Acán? 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 ¿Eres tú? ¿Yo? Hijo mío, honra al Señor, el Dios de Israel, y confiesa lo que has hecho. No ocultes nada. Acán le respondió: sí, es cierto. Es cierto que he pecado contra el Señor. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Lo codicié y lo tomé. Luego lo escondí bajo la tierra en el medio de mi tienda. El dinero también está allí, debajo de todo. Rápidamente, Josué envió a unos hombres, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán.
Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas. Josué exclamó: ¿Por qué has traído semejante mal a los israelitas? Ahora tú junto a los tuyos tendrán que morir por esto. Acán, junto a su familia y todo lo que tenían, fueron llevados al valle de Acor. Allí entonces, los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos. Y quemaron todo. Dios mío. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras. Por eso, aquel lugar es conocido como Valle de Acor. Así, el Señor volvió a estar con los israelitas. Acán creía que nadie lo vería, pero la desobediencia a Dios trae malas consecuencias. Después de la muerte de Acán, Dios volvió a estar con los israelitas y le dijo a Josué: Josué, no temas, sé valiente. Toma contigo a todo el ejército y ataquen a la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Tomarán su ciudad y todo el territorio que la rodea. En este caso, podrán quedarse con el botín de guerra y todo su ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué junto a su ejército prepararon un plan para pelear contra Jai. Escogió a 30,000 soldados y los envió durante la noche, con la orden de ponerse detrás de la ciudad, entre Betel y Jai, para hacer una emboscada, mientras que Josué y su tropa irán al frente. El plan consistía que cuando los enemigos ataquen a Josué y a su tropa, estos huirán como la primera vez. Los enemigos lo perseguirán pensando que están huyendo de nuevo, y así los alejarán de la ciudad, mientras que los soldados israelitas saldrán de su escondite y se apoderarán de Jai por detrás. Muy de mañana, Josué con su tropa se puso en marcha hacia Jai. Los de Jai se dieron cuenta que los israelitas estaban cerca, y todos los soldados se apresuraron a salir a pelear contra los israelitas. Tal como lo planearon, los israelitas fingieron que estaban derrotados. ¡Oh no! ¡Nos atacan! ¡Ah! Y huyeron por el camino que lleva al desierto, alejándose así de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Jai. La ciudad quedó totalmente desprotegida. Entonces, Dios le dijo a Josué: apunta hacia Jai con la lanza que llevas en mano, pues en tus manos entregaré la ciudad. En ese instante, los que estaban en la emboscada entraron a la ciudad, la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Se dieron cuenta de que no podían huir a ninguna dirección. ¡Oh no! Los israelitas atacaron. Tuvieron una gran victoria porque Dios estaba con ellos. Y de esta manera se apoderaron de la ciudad de Jai. Más tarde, en el monte Ebal, Josué levantó un altar a Dios, con piedras que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En ella ofrecieron holocaustos y sacrificio a Dios. Luego, delante de los israelitas, Josué escribió sobre piedras una copia de la ley de Moisés. Todos los israelitas, ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie cerca del arca del pacto que llevaban los levitas. Allí, Josué leyó todas las palabras de la ley de Dios, tanto las bendiciones como las maldiciones. De esta lectura que hizo Josué ante todos los israelitas, no se omitió ninguna palabra que Moisés, siervo del Señor, había ordenado.
Los israelitas regresaron y acamparon en Gilgal. Había reyes que estaban al otro lado del Jordán, que se enteraron de lo que Israel había hecho, y se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Pero hubo un reino llamado Gabaón que tenía una estrategia distinta. Los gabaonitas le tenían miedo a Israel y se dieron cuenta que sería imposible luchar contra ellos y ganarles. Piensen, si su Dios puede derribar las murallas de las ciudades y pelear contra sus enemigos, pues será imposible derrotarlos. Así que maquinaron un plan para evitar ser destruidos por ellos. Los gabaonitas fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué. Iban con unos burros que llevaban costales viejos y rotos. Estaban vestidos con ropa vieja, con sandalias desgastadas, y el pan que llevaban para comer estaba duro y dañado. Esto para que Josué creyera que vienen de muy lejos. Se acercaron a Josué y le dijeron: Señor, nosotros venimos de una tierra muy lejana, ¿verdad? Sí, muy lejanas, muy lejanas, sí. Sí, bueno, nosotros hemos venido aquí porque hemos escuchado de cómo Dios ha estado con ustedes desde que los sacó de Egipto, todas las travesías que pasaron por el desierto y de todas las batallas que siempre ganó Israel. Por eso, los habitantes de nuestro país, junto a nuestros dirigentes, nos prepararon para venir aquí, con el mensaje de que deseamos servirle a ustedes y queremos hacer un pacto, un tratado de paz. Sí, un tratado de paz muy lejana, muy lejana, sí, muy lejanas. Josué los vio muy sospechoso y les dijo: ¿De dónde son ustedes? Porque si ustedes son de aquí de Canaán, nosotros no podemos hacer ningún trato con ustedes. No, nosotros somos de muy lejos, ¿verdad? Sí, muy lejos. ¿Muy lejos? Muy lejos, sí, muy lejos. Josué y los demás israelitas no estaban convencidos, y Josué sospechoso le decía: ¿Pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? De muy lejos, mira, le vamos a demostrar. ¿Ven este pan? Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, mírenlo, está durísimo y dañado. ¿Han visto nuestras odres, donde traíamos los vinos? Estaban nuevecitos, pero ahora ya están todas rotas. Y nuestra ropa, ni se diga. Del camino tan largo, se fue desgastando todo, ¿verdad? Sí, de muy lejos. A pesar de la sospecha que tenían, Josué cometió el error de no consultar a Dios acerca de este trato, y aceptaron el tratado de paz. Juraron en el nombre del Señor y se comprometieron a perdonarles la vida. Los jefes israelitas ratificaron el trato. Al tercer día, Josué y los israelitas se enteraron que habían sido engañados. Estas personas eran gabaonitas y vivían dentro de Canaán. Dios mío. Y por ello, el pueblo se enfadó. Josué les explicó al pueblo: hemos hecho un juramento en el nombre del Señor, y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos. Les perdonaremos la vida, para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego añadió: se les permitirá vivir, pero a cambio serán los leñadores y se encargarán de dar agua a la comunidad de Israel. De este modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces, Josué le reclamó a los gabaonitas:
¿Por qué nos engañaron diciendo que eran de muy lejos, cuando en verdad son nuestros vecinos? Bueno, es que nosotros sabemos que Dios está con ustedes y que Él les dará esta tierra destruyendo a todos sus habitantes, ¿verdad? Sí, de muy lejos, sí. Ya. Shh. Pues temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que le parezca justo y bueno. Nosotros somos sus siervos. Cumpliremos nuestro pacto entre los israelitas y los gabaonitas, dijo Josué. Pero de ahora en adelante, ustedes le servirán por siempre a Israel. Serán responsables de cortar la leña y llevar agua a la comunidad, especialmente al templo de mi Dios. Sí. Así, desde ese mismo día, le sirvieron, trabajando con la leña y siendo aguateros de los israelitas, especialmente del altar del Señor. Y de esta manera, los gabaonitas se salvaron de las manos del pueblo de Israel. La noticia de que la ciudad de Hai había sido destruida y que los gabaonitas habían hecho un tratado de paz con los israelitas había llegado a Adonisedec, el rey de Jerusalén. Adonisedec y su gente, al enterarse de todo, se alarmaron grandemente, porque Gabaón era más poderoso y más grande que la ciudad de Hai. Por eso, Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Johan, rey de Hebrón; a Pirán, rey de Hamut; a Jafía, rey de Laquis; y a Debir, rey de Eglón. Y les dijo: únanse a mí, conquistemos la ciudad de los traidores de Gabaón, porque han hecho un tratado de paz con Josué y los israelitas. Sí, a esos israelitas echémoslos fuera de Canaán. Entonces, los 5 reyes de Canaán se unieron y marcharon con su ejército para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, por su parte, vinieron rápidamente a donde Josué, que estaba en Gigal, y le dijeron: Josué, por favor, ustedes tienen que ayudarnos, porque 5 reyes se han aliado contra nosotros y están declarando la guerra a Gabaón. Es un ejército enorme. Por favor, no abandonen a estos siervos suyos. Vengan de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda. Josué les pidió que se tranquilizaran, que lo iba a consultar con Dios. Con lo que pasó la última vez, Josué nunca olvidaría consultar a Dios primero. Y este le dijo a Josué: sí, ve a ayudarlos. No temas ante ellos, porque yo los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. Y así, Josué preparó a todo su ejército y marcharon toda la noche hacia Gabaón. Cuando finalmente llegaron, los israelitas atacaron por sorpresa. A su vez, Dios llenó de pánico a los cananeos ante la presencia del ejército israelita. Ellos son más que nosotros y están huyendo. Dios lucha por nosotros. No podemos permitir que huyan. Debemos acabar con todos. Mira, ¿qué es eso? Mientras los cananeos huían de Israel, en el cielo, Dios mandó enormes nubes y empezó a caer una terrible tormenta de granizo sobre los cananeos. El granizo mató a más enemigos de los que Israel había matado a filo de espada. Y seguían luchando. Israel tenía la ventaja contra esos reyes. Pero resulta que empezaba a oscurecer. Ellos continúan huyendo, Josué, decían. Cuando caiga la noche,
muchos de ellos escaparán vivos por la oscuridad. ¡No!, gritó Josué. Este día no terminará hasta que no acabemos con todos ellos. Entonces, Josué, en presencia de todo el pueblo, valientemente dijo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. Y en efecto, el sol se colocó en el medio del cielo y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes hubo un día como aquel. Dios mío. El día en el que Dios obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda en que el Señor peleaba por Israel. Aquella hazaña le dio mucho más tiempo para que los israelitas acabaran con el ejército de los reyes cananeos. Los 5 reyes, al ver lo que sucedía, se decían entre ellos: «Esto no puede estar pasando. El sol no avanza, está parado. Estúpidos israelitas. Esto es por tu culpa, Adonisedec. No debimos hacer ninguna alianza. Sí, no caerá solo uno, sino 5 reinos de Canaán». Entonces, ellos escaparon a esconderse en una cueva en Maquedá. Al terminar todo, Josué y su ejército volvieron al campamento de Gilgal. Enseguida, le informaron dónde los 5 reyes se habían escondido y dio la siguiente orden: reúnan a varios soldados. Quiero que coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que vigilen hasta que yo llegue al lugar. Los demás soldados sigan persiguiendo a los enemigos faltantes. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor está con nosotros. Así lo hicieron. Colocaron rocas en la entrada de la cueva. Cuando Josué llegó al lugar, mandó a que quitaran las rocas y que trajeran a los 5 reyes ante él. Cuando los trajeron, Josué les ordenó a los comandantes que les pisara el cuello a los reyes. Luego los ejecutaron, colgándolos a cada uno en un árbol. Los dejaron allí hasta el atardecer. Después lo bajaron y los arrojaron en la misma cueva donde estaban escondidos. Y volvieron a tapar la cueva con rocas. ¿Otra vez? Josué les dijo: no teman ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es lo que Dios hará con todos los que ustedes se enfrenten en batalla. Dicho esto, los israelitas avanzaron y conquistaron a filo de espada la parte sur de Canaán. Tomaron la tierra de Maqueda, luego Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Cada rey de estas tierras fue ejecutado de la misma forma como el rey de Jericó. Luego los israelitas avanzaron aún más y conquistaron toda la parte sur de Canaán, desde Cades Barnea, desde la región de Gosén hasta Gabaón. Todos esos reyes y sus territorios, Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Hubo otros reinos del norte de Canaán que se enteraron de todo lo que los israelitas habían hecho y se unieron para luchar contra ellos cerca de las aguas de Merón. Pero como Dios estaba de su parte, los israelitas derrotaron a sus enemigos. Después de su victoria, conquistaron la tierra de Hazor. Jabín, el rey de Hazor, quien había sido la cabecilla de la unión de todos aquellos reinados, fue ejecutado a filo de espada por Josué. ¿Ah? Tú no eres... Shh, no había presupuesto. Dios mío. Los israelitas conquistaron todas las ciudades de aquellos reinos, junto con sus reyes. A estos mató a filo de espada: Madón, Tirón y Ascar.
La parte de la región montañosa ya les pertenecía a los israelitas. Después de las conquistas, han pasado muchos años. Josué ya era un anciano, y Dios le dijo: ya estás muy viejo, y todavía quedan muchos territorios por conquistar, como el territorio de Filistea, Gesur y algunos más. Ya es tiempo de repartir las tierras entre las tribus. Solo quedan 9 restantes, y la otra media mitad de Manasés. Tú, por tu parte, repartirás y le darás por herencia estas tierras a los israelitas, tal como te lo he ordenado. La tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya habían recibido la herencia que Moisés le había asignado de antemano. Las tierras fueron repartidas cuando se encontraban en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán. Las tierras asignadas a la tribu de Rubén estaban ubicadas entre Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, hasta Hesbón. La tierra de Gad abarcaba Jazer y toda la ciudad de Galaad. Y la media tribu de Manasés, hijo de José, heredaron desde Mahanaim y todo el territorio de Basán. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierra por herencia, pues su herencia son las ofrendas que le daba el pueblo al Señor, Dios de Israel. La asamblea israelita estaba reunida en Silo, donde estaba el tabernáculo. Eleazar, Josué y los jefes de las tribus eran los encargados de repartir las tierras. Las herencias las repartían por sorteo a las tribus restantes, y de acuerdo a la cantidad de personas que tenían, tal como Dios había ordenado por medio de Moisés. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Igal. Caleb, hijo de Jefone, le dijo a Josué: ¿te acuerdas lo que el Señor le dijo a Moisés respecto a ti y a mí en Cades Barnea, cuando nos enviaron de espías a explorar estas tierras? No. En cambio, mis siervos Josué y Caleb, quienes han mostrado una actitud diferente y me han sido fiel, ellos sí verán la tierra que exploraron, y sus descendencias la heredará. Pues yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día, Moisés me juró que la tierra que toque mis pies será herencia mía y de mis descendientes, porque le fui fiel a mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor me hizo esa promesa, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Y aquí estoy. Ya soy un anciano, pero el Señor me ha mantenido con vida, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió. Y para las batallas, tengo las mismas energías que tenía en ese tiempo. Entonces, Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón le pertenecía a Caleb, porque le fue fiel al Señor, el Dios de Israel. En el territorio de Hebrón vivían anaquitas, quienes eran hombres gigantes, pues con la ayuda de Dios, Caleb los expulsó. De allí, bajaron para atacar a los habitantes de Debir, y dijo: le daré a mi hija Acsá como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces, Otoniel, un hombre de la tribu de Judá, capturó esa ciudad y se casó con la hija de Caleb. El territorio de la tribu de Judá abarcaba toda la parte sur de Canaán. Luego fue repartida el territorio de la tribu de Efraín, hijo de José, ubicada en el centro de Canaán. También la otra mitad de la tribu de Manasés recibió una porción enorme de tierra, porque era una tribu muy numerosa. Luego fue repartida la tribu de Benjamín, ubicada entre las tribus de Efraín y Judá. La tribu de Simeón fue ubicada dentro del territorio de Judá. Al norte estaba ubicada la tribu de Zabulón, Isaacar, Aser y Neftalí. Por último, la tribu de Dan.
Los clanes de los levitas fueron dispersados para vivir y servir en cada tribu, mientras que Josué recibió la ciudad de Timnat-Sera, que estaba ubicada en la región montañosa de Efraín. En algunas tribus, los cananeos no fueron expulsados totalmente de sus tierras, sino que convivían con los israelitas. Y así quedó establecida el territorio de los clanes de cada tribu, de acuerdo a la cantidad de personas que tenían. Ya ha pasado mucho tiempo, después que el Señor le diera paz a Israel con sus enemigos cananeos. Josué, anciano y cansado, llamó a todo el pueblo de Israel, justo como Moisés había hecho una vez. Así, todo el pueblo se reunió para escuchar a su gran líder Josué, y les dijo: Pueblo de Israel, todos ustedes han sido testigos de todo lo que el Señor su Dios ha hecho a favor de ustedes. Ha cumplido su promesa entregándoles la tierra de Canaán como herencia. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. No le rindan culto a los dioses de las naciones que aún quedan entre ustedes. Ustedes bien saben que el Señor su Dios ha sido fiel y ha cumplido todas las promesas al pie de la letra. Todas se han hecho realidad. Si todos ustedes son fieles y obedientes a Dios, Él seguirá bendiciéndoles. Pero si lo desobedecen, siguen, adoren o se inclinan ante otros dioses, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará entre ustedes y serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Luego añadió: recordemos que hace mucho tiempo, nuestro padre Abraham, Dios lo condujo hacia la tierra de Canaán y le prometió una descendencia numerosa por medio de su hijo, Isaac. A Isaac, Dios le dio 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú fue a vivir en la tierra de Edom. Entre tanto, Jacob, quien Dios le cambió el nombre por Israel, tuvo 12 hijos, quienes son cada tribu que hoy somos. Por la hambruna que había en Canaán, Israel y sus hijos descendieron a Egipto gracias a José. De ahí, Egipto los volvió esclavos. No olviden que por 400 años nuestros padres vivieron como esclavos siendo maltratados. Dios envió a Moisés y a Aarón, y con el poder de Dios hirió a Egipto con plagas. Y el pueblo de Israel salió de allí. Cruzamos el Mar Rojo en seco, y teníamos el cuidado del Señor con una columna de nube, y por las noches nos calentaba y alumbraba con una columna de fuego. También deben de recordar que el Señor nos alimentaba en el medio del desierto con el maná del cielo. Pasamos por muchas travesías. Cruzamos el río Jordán, la marcha alrededor de los muros de Jericó y todas las batallas que hemos enfrentado. Por esto y mucho más, Dios ha sido fiel con nosotros. Entréguense al Señor, sean obedientes y sírvanle fielmente, y apártense de los dioses paganos. Pero si a ustedes les parece mal servir a Dios, elijan a ustedes mismos a quién van a servir. Pero por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo, conmovido con estas palabras, respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las naciones que vivían en este país, incluso los amorreos. Por esta razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué les dijo: Dios no les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses ajenos, tendrán que enfrentar sus consecuencias. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel, y allí mismo le dijo preceptos y normas, y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra, y la colocó bajo a un árbol, que estaba cerca del tabernáculo del Señor. Y Josué les dijo al pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que digan falsedades contra su Dios.
Después de todo esto, todos los del pueblo regresaron a su hogar. Los restos de José, que los israelitas habían traído desde Egipto, fueron sepultados en Siquem, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata. Luego de mucho tiempo, el sumo sacerdote, Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en la región montañosa de Efraín, en una propiedad de su hijo Fines. Y antes de esto, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, que está en el monte de Efraín, al norte del monte Galas. Durante toda su vida, Josué demostró ser un buen discípulo y un buen líder, esforzado, valiente y obediente a la voz de Dios. Gracias a él, los israelitas finalmente lograron llegar a la tierra que se les prometió a sus antepasados, a Abraham, Isaac, Jacob y a Moisés. Suscríbete, comenta, dale like y síguenos en nuestras redes sociales.